El olor a tierra seca y madera vieja llegó antes que cualquier otra cosa. Isabela detuvo el paso justo en la entrada del camino de tierra, con la bolsa colgando de su mano y el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba. Había algo diferente. La cerca que rodeaba la propiedad, esa misma cerca que llevaba años inclinada y podrida, estaba en pie. Los postes nuevos brillaban bajo la luz dorada de la tarde. El alambre estaba tenso y bien colocado. Las tablas de madera, limpias. Isabela parpadeó varias veces, como si su mente se negara a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Esa granja llevaba meses abandonada. Ella misma la había dejado así. La había dejado morir despacio, igual que había dejado morir muchas cosas en su vida durante ese último año. Y ahora alguien estaba allí. Alguien había estado trabajando. Alguien con manos fuertes y voluntad firme había tocado cada rincón de ese lugar que ella creía perdido para siempre. Dio un paso adelante, luego otro. El camino crujía bajo sus pies igual que siempre, pero todo lo demás parecía distinto. Las plantas que sofocaban el portal habían sido cortadas. El portón de entrada, que antes colgaba de un solo gozne oxidado, estaba reparado y cerrado con un candado nuevo. Isabela no sabía si sentir alivio o miedo. No sabía si llamar o simplemente entrar. No sabía nada. Solo sabía que algo había cambiado y que ese cambio tenía nombre, aunque todavía no lo sabía. Todavía no lo sabía. Para entender cómo llegó a ese momento, hay que retroceder casi 16 meses. Hay que volver al día en que su vida se partió en dos partes iguales, el antes y el después. La granja siempre había sido el centro de todo. Su padre la había construido con sus propias manos décadas atrás, en una tierra dura que no daba nada fácil. Cada poste, cada tabla, cada piedra de esa casa pequeña de techo rojo había sido colocada con esfuerzo y sudor. Isabela creció allí, aprendió a caminar en ese mismo camino de tierra, aprendió a distinguir el olor de la lluvia antes de que llegara, aprendió que la tierra no miente, que lo que siembras es lo que cosechas y que las cosas que valen la pena cuestan trabajo. Su padre era un hombre de pocas palabras y muchos hechos. No decía te quiero con frecuencia, pero lo demostraba cada mañana, cuando se levantaba antes del amanecer para hacer funcionar ese lugar. Isabela lo admiraba más de lo que jamás le dijo en voz alta, y eso era algo que le pesaba ahora, después de todo lo que había pasado. Cuando él murió, la granja quedó para ella, solo para ella, porque era hija única y su madre había partido mucho antes, cuando Isabela era apenas una niña. El testamento fue claro y simple. La propiedad, las herramientas, los animales que quedaban, todo para Isabela. Pero heredar una granja no significa saber administrarla sola, y menos cuando el dolor aprieta tan fuerte que levantarse de la cama ya es una victoria. Los primeros meses fueron un caos silencioso. Isabela intentó mantener todo en pie, pagó algunas deudas, vendió parte del ganado. Trató de entender las finanzas que su padre nunca le había explicado con claridad. Pero las noches eran largas y el agotamiento se acumulaba capa sobre capa. El cuerpo aguanta hasta que no aguanta más. Y el de Isabela llegó a ese límite en un martes de agosto, cuando se desmayó sola en el patio trasero y no despertó hasta que el sol ya estaba cayendo. El diagnóstico tomó tiempo. Los médicos hablaron de agotamiento severo, de niveles críticos en varios exámenes, de la necesidad de reposo absoluto. Isabela escuchó todo con esa calma extraña que da el cansancio extremo. No lloró, no protestó. Firmó los papeles de internación como quien firma una rendición. La granja quedó sola. Cerró el portón lo mejor que pudo. Dejó comida para los pocos animales que quedaban y esperaba que alguien del pueblo pasara a revisarlos de vez en cuando. Pero en el fondo sabía que no habría nadie. El pueblo era pequeño y cada quien tenía sus propios problemas. Así que dejó la granja a su suerte. Y durante semanas no pensó en ella. Pensó en recuperarse, dormir, en respirar sin que el pecho doliera. El hospital era frío y blanco y silencioso, de una forma que a veces resultaba casi reconfortante. Las enfermeras eran amables, la comida era sosa pero constante. Y poco a poco, el cuerpo fue volviendo a algo parecido a la normalidad. Isabela pasó 2 meses y medio internada. 2 meses y medio, en los que el mundo siguió girando sin pedirle permiso. Cuando le dieron el alta, sintió algo raro al recoger su bolsa. No era alegría exactamente, era más bien incertidumbre. El miedo suave pero persistente
de volver a un lugar que ya no sabía si reconocería. Y así fue como esa tarde de octubre llegó caminando por el camino de tierra con la bolsa en la mano, sin avisar a nadie, sin pedir ayuda. Porque eso era lo que Isabela hacía siempre: afrontar sola, cargar sola, sufrir sola si era necesario. Pero la cerca estaba arreglada, y alguien había estado allí, y ese alguien seguía estando. Porque en ese momento, desde detrás de la casa, escuchó el golpe firme y rítmico de un martillo sobre madera. Isabela no se movió, se quedó quieta en el camino de tierra, escuchando ese sonido que llegaba desde el fondo de la propiedad. El golpe del martillo era constante, firme, con un ritmo que hablaba de alguien que sabía lo que estaba haciendo. No era el golpe torpe de quien improvisa, era el golpe preciso de quien tiene experiencia, de quien ha hecho ese trabajo muchas veces antes. Isabela soltó el aire despacio, miró a su alrededor. Las gallinas que ella había dejado sueltas antes de ir al hospital estaban encerradas en el corral, que también lucía reparado. El bebedero tenía agua limpia, el suelo alrededor estaba barrido. Alguien no solo había pasado por allí, alguien había estado cuidando ese lugar con una dedicación que Isabela no esperaba de nadie. Dio otro paso, luego otro. El sonido del martillo continuaba, constante, sin pausa, como si quien lo sostenía no supiera que ella estaba llegando, o como si supiera y no le importara interrumpir el trabajo. Isabela rodeó la esquina de la casa y lo vio. Estaba agachado junto a la base de un poste, ajustando el alambre con una herramienta de acero. Llevaba guantes de trabajo y una camisa de lino verde oscuro con las mangas enrolladas hasta los codos. El cabello negro ligeramente húmedo por el esfuerzo, los hombros tensos bajo la tela. Era un hombre de complexión fuerte, con manos que claramente conocían el trabajo duro. Isabela se detuvo a unos metros. No dijo nada. Solo observó durante un segundo que se sintió mucho más largo. Entonces él levantó la cabeza. Los ojos de los dos se encontraron. Él no se sobresaltó, no dio un salto ni tiró la herramienta. Simplemente se puso de pie con calma, como si hubiera esperado ese momento, y la miró de frente. Sus ojos eran oscuros y directos. Su expresión era seria pero no hostil. Isabela apretó la bolsa con más fuerza. La primera palabra que salió de su boca no fue un saludo. Fue una pregunta directa, casi áspera, porque el miedo que sentía se disfrazaba siempre de dureza. ¿Quién eres tú y qué estás haciendo en mi propiedad? Él no respondió de inmediato. Se quitó un guante lentamente, luego el otro. Los dobló con cuidado y los colocó sobre el poste más cercano. Entonces dijo su nombre, Mateo, y dijo que conocía a su padre. Esas 4 palabras cambiaron el tono de toda la conversación. Isabela parpadeó, frunció ligeramente el ceño. Su padre había muerto hace más de un año. Tenía pocos amigos, y los que tenía eran hombres mayores del pueblo que ella conocía desde niña. Mateo no encajaba en ningún lugar de esa memoria. Era demasiado joven, demasiado desconocido, demasiado presente en un lugar donde nadie tendría que estar. Explicó que había trabajado con su padre varios años atrás, cuando la granja todavía funcionaba a plena capacidad, que había aprendido de él cosas que no había aprendido en ningún otro lugar, que cuando escuchó en el pueblo que la señorita Vargas había sido internada y que la propiedad estaba sola, sintió que no podía simplemente ignorarlo. Isabela lo escuchó sin interrumpirlo. Cada palabra era medida, sin adornos innecesarios. Había algo en su forma de hablar que le recordaba vagamente a su padre, esa economía de palabras que los hombres de campo aprenden con el tiempo. Decir lo necesario y nada más. Cuando terminó, Isabela tardó varios segundos en responder. No sabía si creerle. No sabía si debía agradecerle o pedirle que se fuera. Su primer instinto era siempre desconfiar. Había aprendido que la generosidad sin motivo casi nunca era gratuita, que la gente que aparece de la nada siempre quiere algo. Pero la cerca estaba reparada, y el corral estaba limpio, y los animales estaban vivos, y eso era difícil de ignorar. Le preguntó cuánto quería por el trabajo. Mateo frunció el ceño levemente. Fue un gesto pequeño pero claro, como si la pregunta lo hubiera incomodado de una forma que no esperaba. Dijo que no quería nada, que lo había hecho porque era lo correcto. Isabela apretó los labios. En su experiencia, la gente que dice que no quiere nada es precisamente la que al final quiere todo.
pero tampoco podía echarle de allí como si fuera un intruso cualquiera, cuando en realidad había cuidado su propiedad durante semanas sin que nadie se lo pidiera. La situación era incómoda, compleja, llena de aristas que Isabela no sabía bien cómo manejar en ese momento, con el cansancio del viaje encima y el cuerpo todavía frágil después de meses de hospital. Le dijo que podía terminar lo que estaba haciendo, que después hablarían. Mateo asintió una sola vez, se puso los guantes de nuevo y volvió al trabajo sin decir más nada. Isabela entró a la casa, empujó la puerta que también había sido reparada, porque antes chirriaba y ahora abría en silencio. El interior estaba limpio, no impecable, pero limpio. Alguien había barrido el suelo de tierra y madera. Había abierto las ventanas para que corriera el aire. Los objetos estaban en su lugar, sin que nadie hubiera tocado lo que no debía tocarse. Isabela dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó en la silla que siempre había sido la de su padre. Respiró hondo. Escuchó el martillo de nuevo. Constante, rítmico, como un pulso que la propiedad había recuperado sin que ella se lo pidiera. No sabía qué pensar de ese hombre. No sabía qué esperar de los días que vendrían. Solo sabía que algo había empezado a moverse, algo que ella no había iniciado y que no sabía todavía cómo terminaría. Y mientras el sol bajaba lentamente detrás de los árboles, Mateo seguía trabajando afuera, como si la granja fuera suya, como si siempre hubiera sido suya. Y eso era precisamente lo que más inquietaba a Isabela, porque había algo en su presencia que no se sentía como la de un extraño, se sentía como la de alguien que vuelve. Y ella no recordaba que se hubiera ido. Esa primera noche Isabela no durmió bien. Se acostó temprano porque el cuerpo lo pedía, pero la mente no encontraba el camino al descanso. Escuchó cada ruido de la casa con una atención que rozaba la paranoia, el crujido de las maderas, el viento que entraba por la ventana del cuarto, los animales en el corral moviéndose despacio, y de vez en cuando, ya entrada la noche, el sonido lejano de alguien caminando afuera. Mateo había dicho que dormiría en el galpón. Lo había dicho así, sin rodeos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si llevar semanas durmiendo en el galpón de la propiedad de otra persona fuera completamente normal. Isabela había querido protestar, había querido decirle que no era necesario, pero las palabras se habían quedado a medio camino, porque en el fondo sabía que estaba sola, que la granja era grande para una sola persona, que los meses en el hospital la habían dejado más débil de lo que quería admitir. Así que no dijo nada, y Mateo se fue al galpón sin hacer más preguntas. A la mañana siguiente, Isabela se levantó antes del amanecer, viejo hábito de la infancia que nunca había podido abandonar del todo. Se puso la ropa de trabajo que encontró doblada en el ropero y salió al patio. El aire frío de la madrugada le golpeó la cara con suavidad. Era un frío limpio que olía a campo húmedo y a madera. Isabela lo respiró despacio. Era el primer olor que le parecía completamente real desde hacía mucho tiempo. El hospital tenía su propio olor, esa mezcla de desinfectante y plástico y aire recirculado que con el tiempo dejaba de percibirse, pero nunca desaparecía del todo. Ese olor de campo era diferente. Era un olor que le hablaba de cosas concretas, de tierra que podía trabajarse, de animales que necesitaban atención, de una vida que seguía ahí, esperando que alguien se ocupara de ella. Mateo ya estaba despierto. Estaba en el corral dando de comer a las gallinas, con una calma que evidenciaba que ese era un ritual que repetía cada mañana desde hacía tiempo. Cuando escuchó los pasos de Isabela, no se giró de inmediato. Terminó lo que estaba haciendo, colocó el recipiente de grano en su lugar y entonces sí la miró. «Buenos días», dijo. Directo, sin ceremonias. Isabela respondió lo mismo y se quedó parada junto a la cerca del corral, observando cómo el trabajo estaba hecho, bien hecho, con detalle. Las gallinas se veían saludables, el corral estaba limpio, el bebedero lleno. Preguntó cuántos animales habían quedado. Mateo respondió con números exactos. Cuántas gallinas, cuántos cerdos, si había habido algún problema durante las semanas que ella estuvo fuera. Hablaba con la precisión de alguien que lleva un registro mental de cada cosa. Isabela lo escuchó y fue haciendo sus propias cuentas. Había menos animales de los que recordaba haber dejado. Algunos habían muerto de causas naturales, explicó Mateo.
Otros habían escapado por los agujeros que él había ido reparando de a poco, pero los que quedaban estaban bien. Isabela asintió. El silencio que siguió no era incómodo exactamente, era más bien provisional, como el silencio entre dos personas que no saben todavía cuánto pueden decirse. Después del desayuno, que Isabela preparó en silencio mientras Mateo terminaba de revisar la cerca del fondo, se sentaron a la mesa de la cocina con 2 tazas de café. Era la primera vez que se sentaban frente a frente, sin que hubiera trabajo inmediato de por medio. Isabela lo miró con más calma que la noche anterior. Tenía quizás unos pocos años más que ella, las manos marcadas por el trabajo, una cicatriz fina en el mentón que no preguntó de dónde venía, los ojos que no apartaban la mirada cuando hablaban, lo cual era algo que Isabela no esperaba y que le resultaba difícil de manejar porque ella misma tendía a mirar hacia otro lado cuando las conversaciones se ponían serias. Le hizo preguntas, directas, como era su costumbre. ¿De dónde era? ¿Qué había hecho en los años desde que trabajó con su padre? ¿Por qué había vuelto al pueblo? Mateo respondió a todo, sin evasivas pero tampoco con exceso de detalle. Había nacido en un pueblo más al norte. Había trabajado en distintas granjas a lo largo de los años. Había pasado un tiempo fuera de la región por razones que no especificó en ese momento. Ya había vuelto porque tenía asuntos pendientes. Isabela quiso preguntar qué asuntos eran esos, pero algo en su expresión le dijo que esa puerta no estaba abierta todavía, así que la dejó cerrada por el momento. Lo que sí quedó claro esa mañana era que Mateo no tenía planes inmediatos de irse. No lo dijo con palabras, lo dijo con su forma de levantarse de la mesa, de enjuagar su taza, de ponerse los guantes y salir al patio con la naturalidad de alguien que sabe exactamente qué tarea le espera. Isabela se quedó sentada unos minutos más con su café, mirando la puerta que él había dejado entreabierta, pensando en lo extraño que era tener a alguien en esa casa otra vez. Su padre había muerto, y con él se había ido también el calor humano que llenaba los rincones de ese lugar. La soledad que vino después era un peso que Isabela había aprendido a cargar sin quejarse, porque quejarse no servía de nada, y nadie estaba escuchando. Pero ese peso era real, y su ausencia esa mañana también era real. Salió al patio, se puso a trabajar junto a Mateo, sin decir que eso era lo que estaba haciendo. Simplemente tomó una herramienta y empezó. Él no comentó nada, no dijo bienvenida, ni nada parecido, solo ajustó ligeramente el ritmo del trabajo para que encajara con el de ella. Y así pasaron la mañana, en silencio, trabajando, como si llevaran tiempo haciéndolo juntos, como si ese fuera el orden natural de las cosas. Isabela no sabía si eso la tranquilizaba o la ponía más alerta. Y mientras clavaba un poste en la tierra seca, notó que Mateo tenía una cicatriz larga en el antebrazo izquierdo que no había visto la noche anterior, una cicatriz que no parecía de accidente de trabajo. Era demasiado recta, demasiado limpia, y eso le dijo que la historia de ese hombre era más complicada de lo que había contado. Los días que siguieron establecieron una rutina que nadie había planeado, pero que se instaló con una naturalidad que resultaba desconcertante. Isabela se levantaba temprano. Mateo ya estaba despierto. Desayunaban con poco intercambio de palabras. Salían a trabajar. Al mediodía paraban para comer algo simple. Por la tarde continuaban hasta que la luz no alcanzaba. Entonces él se iba al galpón y ella se quedaba en la casa. Era una convivencia extraña, sin etiqueta definida, sin reglas explícitas. Solo 2 personas compartiendo un espacio y un trabajo con una economía de palabras que podría interpretarse de muchas formas. Isabela eligió interpretarla como practicidad, como eficiencia, como la única forma sensata de manejar una situación que no era convencional bajo ninguna perspectiva. Pero había momentos en que el silencio se rompía, pequeños intercambios que empezaban con algo práctico y terminaban rozando algo más personal. Una tarde, mientras revisaban el estado del techo de la casa, Mateo señaló una viga que necesitaba refuerzo y dijo que su padre siempre había querido arreglarla, pero que lo dejaba para después. Isabela se quedó quieta. Le preguntó cómo sabía eso. Mateo respondió que el viejo se lo había mencionado una vez, que tenía una lista mental de cosas que arreglaría cuando tuviera tiempo. Isabela sintió algo que no supo nombrar bien. Era una mezcla de gratitud y dolor. La sensación de que ese hombre frente a ella
Guardaba memorias de su padre que ella no tenía, conversaciones que habían ocurrido sin que ella estuviera presente. Un lado de su padre que quizás nunca había conocido del todo. Le pidió que le contara. Mateo bajó la vista al techo unos segundos antes de responder. Entonces habló. No mucho, pero lo suficiente para que Isabella pudiera ver a su padre desde un ángulo diferente. Lo describió como un hombre que hablaba poco, pero observaba todo, que enseñaba con acciones, no con instrucciones, que tenía una forma particular de revisar el trabajo ajeno, caminando despacio alrededor sin decir nada, y que cuando terminaba ese recorrido y se alejaba en silencio, era la señal de que todo estaba bien, porque si algo estaba mal, lo decía de inmediato. Isabella sonrió sin querer. Era exactamente así, exactamente. Y esa exactitud le dijo que Mateo no estaba inventando, que había conocido a su padre de verdad, que algo real los había unido en algún momento del pasado. Esa noche Isabella buscó en los cuadernos viejos de su padre. Había una caja de cartón en el cuarto de las herramientas donde él guardaba papeles sueltos, recibos, anotaciones de gastos, listas de tareas. Isabella los había revisado brevemente después de su muerte para entender el estado financiero de la granja, pero no había profundizado en los detalles personales. Ahora buscaba otra cosa. Buscaba un nombre, y lo encontró. En un cuaderno de espiral con tapa azul, entre anotaciones de temporada y registros de animales, aparecía el nombre Mateo varias veces. A veces solo, a veces con el apellido Reyes, a veces con notas breves al lado. Buen trabajo en el Corral Norte. Llegó temprano. Tiene buena mano para los animales. Y en una página hacia el final del cuaderno, una sola línea que Isabella leyó 3 veces. Lástima que tenga que irse. No había fecha al lado de esa última línea. No había explicación. Solo esas 5 palabras que abrían más preguntas de las que cerraban. Isabella cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Se quedó mirando la llama baja de la lámpara de la cocina. Afuera el viento movía los árboles con suavidad. Desde el galpón no llegaba ningún sonido. Todo estaba quieto. Pero algo se había movido dentro de Isabella, algo pequeño pero perceptible, como cuando la tierra se acomoda después de un largo periodo de sequía y hace un sonido suave que solo quien presta atención puede escuchar. Al día siguiente no dijo nada sobre el cuaderno, pero miró a Mateo de otra manera, con una curiosidad que ya no era desconfianza pura, con preguntas que todavía no sabía cómo formular. Él lo notó. Estaba segura de que lo notó, porque hubo un momento en que sus miradas se cruzaron más de lo habitual y él sostuvo la suya un segundo más antes de volver al trabajo. Solo un segundo, pero Isabella lo registró. Lo registró con esa parte de ella que llevaba meses adormecida por el cansancio y el dolor y que ahora de a poco estaba despertando con una lentitud cautelosa. No era solo curiosidad sobre su pasado, era algo más difuso, más difícil de nombrar, algo que Isabella prefería no nombrar todavía, porque nombrar las cosas les daba poder, y ella no estaba lista para ese poder. No todavía. Esa tarde llegó al pueblo el señor Andrade, un vecino mayor que había sido amigo de su padre y que venía a ver cómo estaba Isabella después del alta. Era un hombre de campo, reservado y directo, que no hacía visitas por cortesía sino por razones concretas. Vio a Mateo trabajando en el extremo de la propiedad y se quedó mirándolo un momento antes de decir algo. Isabella esperó. El señor Andrade se giró hacia ella con una expresión que no era exactamente de alarma, pero sí de precaución. Le preguntó si sabía bien quién era ese hombre. Isabella respondió que sí, que había trabajado con su padre. El señor Andrade asintió despacio. Dijo que sí, que lo sabía, que todos en el pueblo lo sabían, pero que también sabían otras cosas sobre Mateo Reyes. Cosas que quizás Isabella no sabía todavía, que antes de que ella pudiera preguntarle cuáles eran esas cosas, Mateo se acercó desde el fondo de la propiedad y el señor Andrade cambió de tema con una fluidez que dejó la conversación suspendida en el aire como polvo después de que pasa el viento. Isabella no olvidó las palabras del señor Andrade, las guardó en ese lugar de la mente donde se colocan las cosas que no se pueden resolver de inmediato, pero que tampoco se pueden ignorar. Durante los días siguientes, observó a Mateo con una atención renovada, no de forma obvia, no con preguntas directas, sino con esa mirada lateral
que se aprende cuando uno crece en un ambiente donde las cosas importantes rara vez se dicen de frente. Y lo que veía no coincidía con ninguna idea de peligro. Mateo era ordenado, metódico, respetuoso de los límites de la casa sin que nadie se los marcara explícitamente. Nunca entraba sin avisar, nunca tocaba cosas que no le pertenecían, nunca hacía preguntas sobre la vida personal de Isabela, más allá de lo necesario para organizar el trabajo. Era en todos los sentidos prácticos exactamente el tipo de persona que uno querría tener en una granja que necesitaba ser reconstruida desde los cimientos. Y sin embargo había algo, una zona de sombra alrededor de él que Isabela no podía definir con precisión. No era amenaza, no era hostilidad, era más bien la sensación de que había una parte de su historia que él mantenía deliberadamente fuera del alcance, como una habitación cuya puerta siempre estaba cerrada, no con llave, solo cerrada, y esa puerta cerrada era lo que seguía incomodando a Isabela, aunque todo lo demás estuviera bien. Un jueves por la tarde, mientras limpiaban el depósito de herramientas, Isabela encontró algo que no esperaba. En el fondo de una caja de madera que había pertenecido a su padre, debajo de varias capas de trapos viejos y piezas de metal oxidado, había una fotografía. Era pequeña, con los bordes amarillentos por el tiempo. En ella aparecían dos hombres jóvenes apoyados contra el portón de la granja. Uno de ellos era su padre, con unos 30 años menos que en el último recuerdo que Isabela guardaba de él. El otro era un hombre que ella no reconoció de inmediato, pero cuando lo miró con más atención, cuando descartó los años y se fijó en la forma de los ojos y en la postura de los hombros, sintió algo que le subió por el pecho como una corriente de agua fría. No era Mateo. Era un hombre mayor, con los mismos ojos, el mismo porte. Un padre, quizás, o un tío. Alguien de la misma sangre. Isabela llevó la fotografía a la cocina y la dejó sobre la mesa. Esa noche, cuando Mateo entró a buscar agua antes de retirarse al galpón, Isabela la empujó hacia él sin decir nada. Mateo la miró. Algo cruzó su expresión, algo rápido y difícil de atrapar. Tomó la fotografía con cuidado, como si fuera frágil. La sostuvo un momento entre los dedos. Luego la dejó sobre la mesa de nuevo y dijo que era su padre. Su padre había trabajado en esa granja antes que él. Isabela lo miró en silencio. Esperó. Mateo explicó que su padre y el padre de ella se habían conocido cuando eran jóvenes, que habían trabajado juntos durante varios años, que entre ellos había existido una amistad real, del tipo que ya casi no se ve, que cuando su padre murió, el de Isabela fue al entierro aunque el viaje era largo y los tiempos eran difíciles. Isabela no había sabido nada de eso. Nunca. Su padre nunca le había hablado de esa amistad, de esa persona, de esa historia. Y eso le generaba una sensación compleja. Por un lado, algo parecido a la ternura de descubrir que su padre había tenido una vida emocional más rica de lo que mostraba. Por otro lado, algo parecido al dolor de constatar que había sido una hija que no había conocido a su padre del todo, que hay partes de las personas que uno cree conocer completamente, que siempre quedan fuera del alcance. Mateo siguió hablando, con más fluidez que de costumbre, como si la fotografía hubiera abierto algo en él también. Dijo que cuando era adolescente, su padre le hablaba de la granja Vargas como de un lugar real, pero también casi mítico, un lugar donde había aprendido lo que significaba trabajar con honestidad, donde había entendido que la tierra no engaña, que da lo que recibes, que el esfuerzo tiene una recompensa, que no siempre es dinero, pero que siempre es real. Isabela escuchó todo sin interrumpir. La lámpara proyectaba una luz tibia sobre la mesa. Afuera el campo estaba quieto y oscuro. Mateo terminó de hablar y se quedó mirando la fotografía unos segundos más. Luego la empujó de vuelta hacia Isabela y dijo que era suya, que debería quedarse con ella. Isabela la tomó. La miró una vez más. Los dos hombres jóvenes contra el portón, sin saber todo lo que vendría después, sin imaginar que sus hijos estarían sentados en esa misma cocina décadas más tarde, con una historia entre ellos que todavía estaba escribiéndose. Esa noche Isabela durmió mejor, más tranquila que en semanas, pero al amanecer llegó al pueblo un rumor que llevaba tiempo circulando en voz baja, un rumor sobre Mateo Reyes
que el señor Andrade no había terminado de contarle, y esa vez Isabela lo escuchó completo. El rumor lo trajo una mujer del pueblo llamada Fernanda, que era de las que saben todo antes de que pase, y que cuando algo les parece importante, no descansan hasta contarlo. Llegó a la granja con una bolsa de verduras como pretexto y con la historia real escondida detrás de una sonrisa demasiado ancha. Isabela la conocía desde niña. Sabía cómo funcionaba, así que esperó sin apresurarse. Tomaron café, hablaron del mercado, del tiempo, de las lluvias que no llegaban. Y entonces Fernanda, después de mirar hacia los lados como si alguien pudiera escucharla, dijo lo que había venido a decir. Mateo Reyes había estado en la cárcel 3 años, había salido hacía poco más de un año, y nadie en el pueblo sabía exactamente por qué había vuelto. Isabela no reaccionó de inmediato. Mantuvo la taza entre las manos y la expresión tranquila. No le dio a Fernanda la reacción que buscaba, que era sobresalto, alarma, quizás miedo. Solo preguntó con calma qué había hecho. Fernanda abrió un poco los ojos. Claramente no esperaba esa pregunta tan directa. Respondió que lo que se decía en el pueblo era que había sido algo relacionado con una pelea, que alguien había resultado herido, que había circunstancias que no estaban del todo claras, pero que el resultado había sido la cárcel. Después de que Fernanda se fue, Isabela se quedó sentada en la cocina durante un rato largo. El café se enfrió sin que lo terminara. Pensó en la cicatriz del antebrazo izquierdo de Mateo, en la zona de sombra que no había podido definir, en la línea del cuaderno de su padre. Lástima que tenga que irse. Ahora esa línea tenía otro peso, otro contexto posible. Su padre había sabido algo. Había escrito esas palabras en algún momento del pasado, cuando Mateo todavía era el hijo de su amigo, y no alguien con una historia que el pueblo murmuraba en voz baja. Isabela salió al patio. Mateo estaba en el extremo norte de la propiedad, revisando una sección de cerca que todavía necesitaba trabajo. Caminó hacia él sin apresurarse. Él la escuchó llegar y se incorporó. La miró con esa forma directa que ya era familiar. Isabela no dio rodeos. Le dijo que había escuchado cosas en el pueblo, que quería que él le dijera su versión. Mateo no se puso a la defensiva. No bajó la mirada ni endureció la expresión. Soltó el alambre que tenía en la mano y se apoyó contra el poste. Respiró una vez y entonces habló. No con la fluidez de la noche de la fotografía, sino con la lentitud de quien elige cada palabra con cuidado porque sabe que las palabras tienen consecuencias. Dijo que lo que decían en el pueblo era cierto en los hechos, pero no en el contexto, que sí había habido una pelea, que sí alguien había resultado herido, que sí había estado en la cárcel 3 años, pero que lo que nadie contaba era lo que había pasado antes. Isabela esperó. Mateo explicó que el hombre que había resultado herido era alguien que llevaba tiempo amenazando a su madre, que no era la primera vez, que había habido advertencias ignoradas, denuncias que no fueron tomadas en serio, noches de miedo que se fueron acumulando hasta que una tarde todo llegó a un punto que ya no tenía marcha atrás, que él no había buscado esa pelea, pero tampoco había huido de ella cuando llegó. Isabela lo escuchó hasta el final, sin interrumpir, sin juzgar con la expresión. Cuando terminó, hubo un silencio que no fue incómodo sino necesario, como el silencio que sigue a una confesión, cuando quien escucha todavía está procesando el peso de lo que acaba de recibir. Isabela preguntó cómo estaba su madre ahora. Mateo dijo que bien, que vivía en casa de su hermana en otro pueblo, que estaba a salvo. Isabela asintió, miró la cerca, luego lo miró a él, y dijo que podía seguir trabajando, que necesitaban terminar esa sección antes de que cambiara el tiempo. Mateo la miró un momento. Algo en su expresión cambió de una forma sutil, pero perceptible, como si hubiera esperado algo diferente, como si hubiera preparado su mente para una reacción que no llegó. Isabela tomó el extremo del alambre que él había soltado y empezó a tensarlo. Él tardó un segundo en reaccionar. Luego se puso los guantes y continuó el trabajo. Nadie dijo nada más durante el resto de la tarde, pero el aire entre ellos había cambiado. Algo que antes era provisional se había vuelto más firme, como la cerca que estaban construyendo, como los postes que enterraban en la tierra seca con la intención de que duraran. Y cuando cayó la noche y Mateo se fue al galpón, Isabela se quedó mirando las estrellas desde el patio por primera vez en mucho tiempo.
Pensó en su padre. Pensó en el cuaderno azul. Pensó en esa línea que ahora entendía de otra manera. Y pensó que quizás las personas que el pueblo murmura son exactamente las que merecen que alguien las escuche sin ruido de fondo. Lo que no sabía todavía era que Mateo también guardaba algo más. Algo que no había contado esa tarde. Algo que cambiaría todo lo que Isabela creía entender sobre por qué él había vuelto. Noviembre llegó con vientos que bajaban la temperatura por las noches y dejaban el campo cubierto de una humedad fría que olía a tierra mojada y a hojas que empezaban a caer. Isabela había retomado el ritmo de la granja con una energía que ella misma no había esperado encontrar tan pronto. Los médicos le habían dicho que el regreso al trabajo físico debía ser gradual, que su cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse del todo. Pero la granja no entendía de recuperaciones graduales, y tampoco Isabela, si era honesta consigo misma. Siempre había sido así. Su forma de sanar era hacer, moverse. Que las manos tuvieran trabajo, que el cuerpo tuviera una razón para despertarse temprano. Mateo lo notó. No lo dijo directamente, porque no era su estilo, pero empezó a distribuir las tareas de una forma que dejaba las más pesadas de su lado sin que pareciera una concesión. Isabela lo advirtió. Consideró decirle que no necesitaba que la cuidaran, que podía cargar lo mismo que cualquier otro, pero lo dejó pasar porque en el fondo sabía que él tenía razón, y porque había algo en ese gesto silencioso que le resultaba difícil rechazar sin parecer ingrata o necia. La dinámica entre ellos había evolucionado sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido conscientemente. Las conversaciones eran más largas, los silencios más cómodos. Habían encontrado un ritmo de trabajo que funcionaba bien. Él sabía lo que había que hacer antes de que ella lo dijera. Ella anticipaba lo que él necesitaba antes de que lo pidiera. Era una forma de comunicación que no pasaba por las palabras y que Isabela reconocía como algo valioso porque era rara. Muy rara. Un sábado por la mañana llovió fuerte, el tipo de lluvia que no permite hacer nada afuera y que obliga a quedarse bajo techo con lo que haya disponible. Isabela aprovechó para revisar las cuentas de la granja, algo que llevaba semanas postergando porque los números siempre le generaban una ansiedad que prefería evitar. Las deudas no eran enormes, pero sí eran reales. Había un préstamo de su padre que había quedado pendiente, algunos pagos atrasados de servicios y la realidad de que la granja todavía no producía lo suficiente para ser autosustentable. Mateo entró a buscar café y la encontró con los papeles extendidos sobre la mesa y la expresión concentrada de quien está haciendo un cálculo que no le cierra. Se acercó sin que ella lo invitara y miró los números un momento. Isabela estuvo a punto de recoger los papeles. Era un reflejo, una reacción automática de privacidad, pero los dejó. Mateo se sentó frente a ella y empezó a preguntar cosas específicas. ¿Cuánto producía el corral? ¿Cuánto costaba el mantenimiento mensual? ¿Qué parte de la tierra estaba siendo usada y qué parte estaba ociosa? Las preguntas eran precisas. No eran las preguntas de alguien curioso, sino las de alguien que entiende cómo funciona una granja y está haciendo un diagnóstico. Isabela respondió todo. Le sorprendió lo bien que él entendía los números. No era lo que esperaba de alguien que había pasado la mayor parte de su vida haciendo trabajo manual. Se lo dijo. Mateo respondió que su padre le había enseñado que el trabajo físico y el pensamiento claro no son cosas separadas, que quien solo mueve las manos sin entender el contexto es tan limitado como quien solo piensa sin nunca ensuciarse. Isabela consideró eso. Le parecía cierto. Le parecía el tipo de sabiduría que viene de haber vivido de verdad y no de haber leído sobre la vida. Después de una hora revisando los números juntos, Mateo propuso algo. Había un sector de la propiedad que no se usaba para nada, tierra en buen estado, con acceso a agua subterránea, que podría ser habilitada para cultivos sin una inversión excesiva. Si empezaban antes de que terminara el año, la primera cosecha podría estar lista para mediados del siguiente. Los números no serían grandes al principio, pero serían suficientes para cubrir las deudas más urgentes y empezar a construir algo sostenible. Isabela escuchó el plan. Era sólido, bien pensado, pero había una pregunta que flotaba sobre todo lo demás y que no podía ignorar. Le preguntó cuánto tiempo planeaba quedarse.
Mateo no respondió de inmediato. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo constante. El café humeaba entre ellos. Él miró los papeles un momento y luego la miró a ella. Dijo que dependía. Isabela preguntó de qué dependía y Mateo respondió algo que ella no esperaba. Dijo que dependía de si ella quería que se quedara, no como empleado, no como ayuda temporal, sino de verdad, como parte de algo que todavía no tenía nombre, pero que estaba tomando forma. Isabela no respondió esa tarde. La pregunta quedó sobre la mesa como los papeles de las cuentas, esperando una respuesta que llevaría más tiempo del que la lluvia duraría. Y mientras el agua seguía cayendo, Isabela entendió que ya no estaba hablando solo de la granja. Estaba hablando de algo más difícil, más grande. Algo que tenía que ver con ella misma y con lo que era capaz de dejar entrar después de tanto tiempo, de mantener todo afuera. Isabela no respondió la pregunta de Mateo ese día, ni al día siguiente, tampoco la semana que vino después. Pero algo cambió en la forma en que se movían el uno alrededor del otro, como si la pregunta hubiera instalado una conciencia nueva entre ellos, una presencia suave pero constante que ninguno de los dos nombraba pero que los dos sentían. El trabajo continuó. La cerca quedó terminada. Empezaron a preparar el terreno del sector norte para el cultivo que Mateo había propuesto. Era un trabajo duro que requería limpiar maleza acumulada durante meses, remover tierra compacta, revisar el sistema de riego improvisado que el padre de Isabela había construido años atrás y que todavía funcionaba con algunas reparaciones. Era el tipo de trabajo que deja el cuerpo cansado de una forma satisfactoria. El tipo de cansancio que se siente en los músculos, pero no en el alma. Isabela había extrañado ese cansancio durante los meses en el hospital. Había noches en que se quedaba despierta en la cama blanca del hospital y lo único que quería era el agotamiento honesto de un día de trabajo real. Y ahora lo tenía de vuelta, junto con muchas otras cosas que no había previsto. Una tarde de esa semana, mientras trabajaban en el sector norte, Isabela le preguntó a Mateo por los años en que su padre lo había conocido. Quería saber más, no por curiosidad vaga, sino por la necesidad concreta de llenar esos espacios en blanco que la muerte deja siempre. Mateo habló durante más tiempo del habitual. Le contó que tenía 16 años cuando llegó a la granja Vargas por primera vez, siguiendo a su padre, que venía a trabajar por una temporada. Que en ese entonces era un chico impaciente y lleno de energía, que no sabía bien qué hacer con ninguna de las dos cosas. Que el padre de Isabela lo había puesto a trabajar sin contemplaciones, pero también sin humillarlo. Que había algo en su forma de enseñar que era diferente a todo lo que había conocido hasta entonces. No explicaba, mostraba, y si alguien fallaba, no lo regañaba frente a los demás. Lo llamaba aparte y le mostraba de nuevo, sin drama, sin crueldad. Isabela escuchó eso y tuvo que detenerse un momento con la azada en la mano, porque era exactamente lo que recordaba de su padre, esa forma particular de enseñar que ella había dado por descontada durante años, sin reconocer su valor. Mateo continuó. Dijo que ese verano en la granja Vargas había sido uno de los mejores de su vida, aunque en ese momento no lo hubiera sabido reconocer. Que cuando llegó el final de la temporada y tuvieron que irse, sintió algo que no sabía nombrar entonces y que ahora llamaría pérdida. Que había guardado ese lugar en la memoria como un punto de referencia, como la medida de lo que una granja podía ser cuando estaba bien llevada y bien querida. Isabela preguntó por qué no había vuelto antes. Mateo tardó en responder. La respuesta que dio fue simple en palabras, pero densa en contenido. Dijo que la vida no siempre permite volver a los lugares que uno quiere, cuando uno quiere. Que hay cosas que se interponen. Que a veces las circunstancias te llevan en una dirección que no elegiste, y que salir de esa dirección lleva tiempo y cuesta más de lo que uno esperaba. Isabela no presionó. Entendió que eso era todo lo que iba a decir en ese momento, y fue suficiente. Lo que no esperaba era lo que pasó esa misma noche. Cuando entró a la casa, encontró sobre la mesa un sobre. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. Lo abrió. Dentro había una carta escrita en papel amarillento con una letra que reconoció de inmediato. Era la letra de su padre. La carta no tenía fecha. Empezaba con su nombre y seguía con una serie de frases que Isabela tuvo que leer 2 veces
para entender lo que estaba leyendo. Su padre le explicaba que si alguna vez Mateo Reyes volvía a la granja, era porque algo importante lo había traído de vuelta, que era un hombre de palabra y de trabajo, que tenía una historia difícil, pero que esa historia no lo definía, que Isabela debía escucharlo antes de juzgarlo, y que, si llegaba el momento en que no supiera qué hacer, recordara que la tierra no miente, que lo que siembras es lo que cosechas, y que hay semillas que parecen muertas y que todavía tienen vida adentro. Isabela dobló la carta despacio. Las manos no le temblaban, pero por dentro había algo que se movía. Su padre había escrito esa carta sabiendo que podría llegar ese momento. Lo había previsto, lo había preparado, y eso le decía que la historia entre los Vargas y los Reyes era más larga y más profunda de lo que ella había imaginado hasta ese momento. Isabela no le dijo a Mateo sobre la carta de inmediato. La guardó en el cuaderno azul de su padre, junto a las páginas donde aparecía su nombre, y la dejó reposar. Necesitaba tiempo para ordenar lo que sentía. Había algo perturbador y al mismo tiempo hermoso en descubrir que su padre había anticipado ese momento, que había confiado en que Mateo volvería, o que al menos había contemplado esa posibilidad con suficiente seriedad como para escribir una carta. Eso le decía algo sobre la clase de hombre que era su padre, y también algo sobre la clase de hombre que era Mateo. Los días que siguieron, Isabela lo observó desde esa nueva perspectiva, no con los ojos de alguien que desconfía, sino con los ojos de alguien que está aprendiendo a ver. Y lo que veía era consistente. Mateo era el mismo en todo momento. No había diferencia entre el hombre que hablaba con ella sobre las cuentas de la granja y el hombre que estaba solo en el campo revisando el estado de un árbol enfermo. No tenía una versión pública y una privada. Era igual siempre, y eso era algo que Isabela valoraba con una intensidad que la sorprendía, porque había conocido en su vida a demasiadas personas que cambiaban según quien las miraba. Un miércoles a la mañana llegó al pueblo un hombre que nadie había visto antes. Era joven, con ropa que no era de campo y una camioneta demasiado nueva para el camino de tierra. Preguntó por la granja Vargas en el almacén del pueblo. Alguien le indicó el camino. Isabela lo vio llegar desde el patio y supo antes de que bajara del vehículo que no traía buenas noticias. Tenía esa expresión de quien lleva algo que preferiría no tener que entregar. Se presentó. Era representante de un banco de la ciudad. Traía documentación relacionada con la deuda que el padre de Isabela había dejado pendiente. La situación era más urgente de lo que Isabela había creído. El plazo para regularizar el pago era más corto. Si no se hacía algo en los próximos meses, el banco tenía derecho a iniciar un proceso que podría comprometer la propiedad. Isabela escuchó todo con la misma calma exterior que usaba cuando las cosas se ponían difíciles. Agradeció la visita, tomó los papeles, se despidió con cortesía. Cuando la camioneta se alejó por el camino de tierra, Isabela se quedó parada en el patio con los documentos en la mano y el sol del mediodía cayendo sobre sus hombros. Mateo se había mantenido a distancia durante la visita. Estaba trabajando en el galpón y podría haberse acercado, pero no lo hizo. Sabía cuándo no acercarse. Eso también era algo que Isabela había notado. No se metía donde no lo llamaban, pero cuando ella entró a la cocina y dejó los papeles sobre la mesa, él entró detrás de ella con una taza de agua y los miró sin que ella tuviera que explicar nada. Ella le contó todos los detalles, los números, el plazo, las consecuencias posibles. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se sentó y empezó a pensar en voz alta, no con ansiedad, con la misma metodología que aplicaba a cualquier problema práctico. Fue haciendo cálculos, revisando las opciones, preguntando sobre posibles ingresos alternativos que la granja podría generar en el corto plazo. Había una feria de productores regionales que se hacía cada 2 meses en el pueblo grande más cercano. Si empezaban a producir algo con lo que tenían, podían vender allí antes de que llegara el plazo del banco. No sería suficiente para cubrir todo, pero podría ser suficiente para negociar una extensión que les diera más margen. Isabela escuchó el plan. Era realista. No era una solución perfecta, pero era una dirección concreta, una acción posible. Y en los momentos difíciles, tener una acción posible vale más que cualquier promesa abstracta. Le preguntó si había hecho eso antes. Vender en ferias de productores. Mateo respondió que sí,
que había trabajado en una granja que lo hacía regularmente, que sabía cómo funcionaba, que conocía el tipo de productos que se vendían bien y los que no, que si empezaban pronto, había tiempo suficiente. Isabela miró los papeles del banco, luego lo miró a él y dijo que de acuerdo, que lo harían. Fue la primera vez que usó ese nosotros con claridad, sin ambigüedad, sin matices que dejaran espacio para interpretarlo de otra forma. Y Mateo la escuchó y no hizo ningún comentario sobre esa palabra. No la marcó, no la subrayó, simplemente asintió y dijo que entonces empezarían mañana temprano. Pero esa noche, antes de que apagara la lámpara, Isabela encontró en el bolsillo de su chaqueta algo que no recordaba haber puesto allí. Era un papel doblado. Lo abrió. Era una lista de números escritos con la letra de Mateo. No era una nota personal. Era una proyección financiera detallada de los próximos 6 meses, con ingresos esperados, gastos previstos, y al final, una cifra que mostraba que si todo salía según lo calculado, la deuda del banco podía cubrirse con margen. Había estado haciendo esos cálculos por su cuenta. Había estado pensando en el problema de Isabela como si fuera su propio problema, y eso cambió algo en ella que todavía no tenía nombre, pero que ya no podía ignorarse. Diciembre llegó con calor y con trabajo. El sector norte que habían preparado empezó a mostrar los primeros signos de vida. Las semillas que habían plantado tardaron más de lo esperado en responder, porque la tierra había estado ociosa demasiado tiempo y necesitaba recuperarse. Pero un amanecer, mientras Isabela regaba la primera sección, vio los pequeños brotes verdes emergiendo de la tierra seca con esa terquedad silenciosa que tienen las plantas cuando deciden crecer. Se quedó mirándolos un momento largo. Había algo en ese verde frágil contra la tierra oscura que le resultaba más emocionante de lo que hubiera esperado. Llamó a Mateo. Él se acercó, miró los brotes y asintió con la cabeza. No dijo nada, pero la miró después con una expresión que no necesitaba palabras. Era la expresión de alguien que ve que algo que inició está comenzando a funcionar. Y en esa mirada había algo más, algo que Isabela recibió sin saber exactamente qué hacer con ello. La feria de productores regionales era en 3 semanas. Tenían que preparar lo que llevarían. No era mucho. Algunos productos del corral, conservas que Isabela sabía preparar desde niña, siguiendo las recetas de su abuela, miel de las colmenas que Mateo había encontrado en el extremo sur de la propiedad y que estaban en mejor estado de lo que esperaban. No sería una presencia imponente en la feria, pero sería real, sería suyo. Esa semana trabajaron más horas de lo habitual. Mateo pasaba las mañanas en los campos y las tardes ayudando con la preparación de los productos. Isabela cocinaba y envasaba con una concentración que le hacía bien. Había algo terapéutico en ese proceso de transformar lo que la tierra daba en algo que podía entregarse a otros. Su abuela se lo había enseñado. El trabajo de las manos tiene memoria, le decía. Lo que haces con cuidado deja una marca. Isabela lo había olvidado durante los años difíciles. Lo estaba recordando ahora. Un viernes por la tarde, mientras rotulaban los frascos de miel con la información básica, Mateo le preguntó si tenía un nombre para la granja. Isabela levantó la vista. Le dijo que siempre había sido simplemente la Granja Vargas, que su padre nunca le había dado otro nombre. Mateo consideró eso. Dijo que para la feria sería útil tener algo más específico, algo que la gente pudiera recordar. Isabela pensó durante un momento. Miró por la ventana de la cocina hacia el campo que se extendía afuera. Los brotes verdes del sector norte eran visibles desde allí. El techo rojo de la casa reflejaba el sol de la tarde. Todo el lugar tenía esa calidad particular de las cosas que han sobrevivido a algo difícil y todavía están en pie. Dijo en voz baja un nombre. Granja La Resistente. Mateo la miró un segundo. Luego asintió despacio. Dijo que era un buen nombre. Isabela escribió el nombre en el siguiente frasco y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo parecido al orgullo. No el orgullo arrogante que viene de creerse mejor que otros. El orgullo tranquilo de quien ha construido algo con sus propias manos y lo reconoce como suyo. La noche anterior a la feria, ninguno de los dos durmió bien. Se lo dijeron a la mañana siguiente, casi al mismo tiempo, cuando se encontraron en la cocina antes del amanecer y los dos tenían esa cara de quien ha dado demasiadas vueltas en la cama.
Se rieron. Fue la primera vez que se reían juntos de esa forma. Un momento simple, espontáneo, sin intención. Y ese momento fue más revelador que muchos de los que habían compartido antes, porque la risa honesta no se fuerza, y la de esa mañana era completamente honesta. La feria fue bien, mejor de lo que Isabela había esperado. Los productos se vendieron, la miel especialmente despertó interés. Varios compradores preguntaron si tendrían más para la próxima feria. Isabela dijo que sí, con una confianza que fue tomando forma a medida que lo decía. Mateo manejaba el puesto con una naturalidad que ella admiró en silencio. Hablaba con la gente sin esfuerzo, sin el exceso de venta que pone a la gente a la defensiva. Solo hablaba de los productos con honestidad, de cómo habían sido producidos, de qué hacía que la miel de esa granja particular fuera diferente. La gente lo escuchaba, compraba, volvía al puesto antes de irse a mirar si quedaba algo más. De regreso a la granja, con la camioneta cargada de cajas vacías y un sobre con el dinero de las ventas, Isabela hizo los cálculos en voz alta. No era suficiente para cubrir toda la deuda, pero era suficiente para pedir una extensión con un argumento real, con números reales, con una historia de producción que respaldaba la solicitud. Mateo conducía en silencio mientras ella sumaba. Cuando terminó y dijo el número final en voz alta, él no dijo nada durante un momento. Luego dijo que no estaba mal para empezar. Isabela lo miró de lado. Él tenía los ojos en el camino, el perfil serio como siempre, pero en la comisura de los labios había algo que rozaba una sonrisa. Isabela volvió a mirar el camino y pensó que ese hombre que había aparecido en su granja sin que nadie lo llamara, que había reparado las cercas y cuidado los animales y dormido en el galpón durante semanas sin pedir nada a cambio, se había convertido en alguien sin quien era difícil imaginar ese lugar. Y eso era una verdad que tenía que mirar de frente. Antes de que llegaran a la granja, Mateo dijo algo que ella no esperaba. Dijo que había algo que necesitaba contarle, algo que había callado desde el principio, algo que cambiaba parte de la historia que ella creía conocer sobre por qué había vuelto. Isabela esperó. No dijo nada. Mateo detuvo la camioneta a la entrada del camino de tierra, con el motor encendido y las luces iluminando el portón reparado. El campo estaba oscuro alrededor. El cielo tenía estrellas en cantidad. Era uno de esos momentos en que el mundo exterior parece completamente quieto y todo lo que existe está concentrado en el interior de un vehículo. Mateo habló. Lo que contó era esto. Cuando salió de la cárcel y empezó a reorientar su vida, buscó información sobre las personas que habían sido importantes en el pasado de su padre. Quería cerrar círculos, entender cosas, rendir un tipo de homenaje silencioso a la memoria de un hombre que había muerto mientras él estaba preso y al que no había podido despedir. En ese proceso encontró el nombre de Miguel Vargas, el padre de Isabela. Buscó información. Descubrió que había muerto hacía más de un año, que había dejado una granja, que la granja la había heredado una hija, que había terminado en el hospital, que la propiedad estaba sola. Mateo hizo una pausa. Isabela no dijo nada. Él continuó. Dijo que su primer impulso había sido solo pasar, ver el lugar donde su padre había trabajado, rendir ese homenaje y seguir adelante. Pero cuando llegó y vio el estado de la granja, algo se activó en él que no supo ignorar. No era lástima. Eso lo aclaró con énfasis. No era lástima. Era algo diferente. Era la sensación de que ese lugar merecía ser cuidado, que todo lo que representaba merecía seguir en pie, que si él podía hacer algo, tenía la obligación de hacerlo. Isabela procesó eso despacio. Le preguntó si había pensado en presentarse antes, en avisarle que estaba allí. Mateo respondió que sí, que lo había pensado muchas veces, que la razón por la que no lo había hecho era que no sabía cómo explicarle a una desconocida que estaba cuidando su propiedad sin tener un vínculo verificable, que había calculado que cuando ella volviera, podría explicárselo en persona, con la realidad de lo hecho como argumento más elocuente que cualquier palabras. Isabela consideró eso. Era una lógica particular, discutible en algunos aspectos, pero coherente con lo que sabía de él. Mateo no era alguien que hablara primero y actuara después. Era al revés. Siempre. Luego dijo algo más. Dijo que había otra razón para haber callado. Una razón que le costaba más admitir.
Dijo que tenía miedo de que si explicaba demasiado, si ponía demasiado en palabras demasiado pronto, Isabela lo vería como una carga, como alguien con una historia demasiado complicada que no necesitaba en ese momento, y que prefería que ella lo conociera a través del trabajo, a través de lo que hacía, antes de que supiera todo lo que había pasado. Isabela lo miró durante un segundo largo. Luego miró hacia adelante, hacia el portón iluminado. Dijo que entendía esa lógica, que a ella también le resultaba más fácil confiar en lo que alguien hace que en lo que alguien dice. Mateo apagó el motor. Bajaron de la camioneta en silencio. Descargaron las cajas. Entraron a la cocina. El sobre con el dinero de la feria quedó sobre la mesa entre los dos. Isabela preparó café. Lo sirvió. Se sentaron. Y entonces ella sacó la carta de su padre. La colocó sobre la mesa frente a Mateo. Él la miró. La reconoció. Su expresión cambió de una forma que Isabela no había visto antes. Algo que podría llamarse emoción contenida. La línea de los labios apretada. Los ojos que sostenían la mirada sobre el papel como si necesitaran tiempo. Isabela le preguntó si la había visto antes. Mateo respondió que no sabía que existía. Isabela asintió. Le dijo que la leyera. Mateo tomó la carta. La leyó despacio. Isabela no lo miró mientras leía. Miró el café. Escuchó el campo afuera, los animales en el corral, el viento en los árboles. Cuando Mateo terminó, dobló la carta con el mismo cuidado con que la había abierto y la dejó sobre la mesa. Estuvo en silencio un momento. Luego dijo, con una voz que era un poco más baja que de costumbre, que nunca esperó que el padre de Isabela hubiera pensado tanto en él. Isabela respondió que su padre siempre pensaba más de lo que decía, que eso era tanto su mayor fortaleza como su mayor limitación, que había dejado muchas cosas, sin decir que ahora ya no podían decirse de otra forma, que no fuera a través de lo que dejó atrás, como la granja, como esa carta, como el hecho de que dos personas que no se conocían habían llegado a ese lugar desde lados distintos y habían terminado sentados en la misma cocina con una historia común que ninguno había elegido, pero que los dos tenían. Mateo la miró. Dijo su nombre. Solo eso. Isabela. Y en esa sola palabra había algo que no necesitaba más contexto. Isabela no respondió de inmediato, pero tampoco desvió la mirada. Y eso era una respuesta también. Afuera, la noche seguía quieta. Los brotes del sector norte dormían bajo la oscuridad. La granja La Resistente estaba en silencio. Pero dentro de la cocina, algo que había sido semilla estaba empezando a convertirse en otra cosa. Enero trajo consigo el calor más intenso que Isabela recordaba en años. El tipo de calor que aplasta todo a mediodía y que obliga a reorganizar el día, a trabajar de madrugada y al atardecer, a descansar en las horas centrales cuando el sol es implacable. Isabela y Mateo ajustaron la rutina sin discutirlo. Era una de esas adaptaciones que suceden solas cuando dos personas han desarrollado suficiente ritmo común. El cultivo del sector norte crecía bien. Los brotes que habían aparecido en diciembre eran ya plantas pequeñas pero sólidas. Mateo revisaba el estado del suelo cada mañana. Isabela llevaba el registro del crecimiento en un cuaderno nuevo, uno que había comprado en el pueblo con la intención de reemplazar los cuadernos viejos de su padre por algo propio, algo que fuera el comienzo de una historia nueva. El banco había aceptado la extensión. El representante había vuelto al pueblo con mejores noticias después de que Isabela presentara los números de la feria y la proyección financiera que Mateo había preparado. La deuda no desaparecía, pero el plazo se extendía lo suficiente para respirar, para trabajar, para hacer lo que había que hacer sin el peso inmediato de la urgencia. Isabela le había dicho a Mateo que quería pagarle por el trabajo, que era justo, que no podía seguir aceptando que trabajara por nada. Él había insistido en que no era necesario. Ella había insistido en que sí lo era. Llegaron a un acuerdo que no era exactamente un salario, pero era una participación, un porcentaje de lo que la granja produjera, algo que lo convirtiera en parte del resultado, y no solo en alguien que prestaba sus manos. Cuando firmaron ese acuerdo, informal pero explícito, algo cambió en cómo se referían a la granja. Empezaron a decir nuestra cosecha, nuestra producción, sin que nadie señalara ese cambio, sin que nadie lo marcara, simplemente así, como si fuera lo natural,
Una tarde de mediados de enero, mientras limpiaban el galpón para reorganizar las herramientas, Isabela encontró entre las cosas de Mateo una fotografía que había caído detrás de una caja de madera. La tomó sin pensar, como uno toma cualquier objeto que encuentra en el suelo. Era una fotografía de Mateo más joven, con un hombre que evidentemente era su padre y una mujer mayor que debía ser su madre. Los tres estaban de pie frente a una casa que Isabela no reconoció. La mujer sonreía. El padre de Mateo miraba a la cámara con seriedad. Mateo joven miraba hacia un lado. Isabela estudió esa foto un momento. Había algo en la postura del joven Mateo que le resultaba familiar. Esa mezcla de energía contenida y distancia cautelosa, como si estuviera presente, pero aún no decidido a estarlo del todo. Cuando Mateo entró al galpón y la vio con la foto en la mano, se detuvo un momento. Isabela se la ofreció sin explicaciones. Él la tomó, la miró y la guardó en el bolsillo de la camisa con un gesto que era al mismo tiempo cuidadoso y casual. Dijo que era de antes. Antes de todo. Isabela no preguntó cuál era el todo. Lo dijo él solo. Un momento después, como si la pregunta hubiera estado en el aire, dijo que había un periodo de su vida que había intentado dejar atrás, pero que a veces volvía de formas que no esperaba. Que la foto era de cuando tenía 16 años, del verano antes de que las cosas empezaran a complicarse. Isabela escuchó. Le preguntó si quería hablar de eso. Mateo pensó un momento. Luego dijo que sí, que quizás ya era tiempo. Lo que contó fue una historia que Isabela escuchó sin interrumpir. Era la historia de una familia que había tenido sus años buenos y luego había enfrentado años muy difíciles. Un padre que enfermó y no pudo seguir trabajando. Una madre que cargó sola más de lo que cualquier persona debería cargar sola. Mateo adolescente, que no tenía las herramientas para manejar lo que veía en casa y que buscó afuera una manera de sentirse útil o al menos activo, que encontró personas equivocadas en momentos equivocados, que no era una excusa sino un contexto, que las decisiones seguían siendo suyas, aunque el entorno las hubiera empujado, que había tardado mucho tiempo en entender la diferencia entre explicar y justificar, y que esa diferencia era quizás la cosa más importante que había aprendido. Isabela escuchó todo, no dijo que lo entendía, porque no había vivido nada parecido. No dijo que todo estaba bien, porque algunas cosas no se borran con palabras. Dijo que lo escuchaba y que le agradecía que se lo contara. Mateo asintió. Recogió la herramienta que había dejado en el suelo y continuó el trabajo. Isabela hizo lo mismo. Y en ese galpón caliente de enero, entre herramientas y cajas de madera y el olor a tierra y aceite de motor, algo que había estado a medio construir terminó de tomar forma. No con un gesto dramático, no con palabras grandes, solo con dos personas eligiendo quedarse en el mismo lugar y continuar. Febrero llegó y con él, los primeros frutos reales de la cosecha del sector norte. No eran abundantes. Era una primera cosecha, con todo lo que eso implica de aprendizaje y de ajuste, pero eran reales, físicos, pesaban en las manos. Tenían olor, tenían color. Isabela los revisó una mañana con una atención que bordeaba el ritual. Los colocó sobre la mesa de la cocina y los miró durante un momento que habría parecido excesivo a cualquiera que la hubiera observado. Pero Mateo, que estaba en el marco de la puerta, no dijo nada. Solo la miró mirar los frutos, y eso era suficiente. La segunda feria fue mejor que la primera. Tenían más variedad. La miel seguía siendo el producto estrella, pero la cosecha aportó algunas cosas nuevas que generaron interés. Un productor de la zona se acercó a preguntar por la granja. No para comprar, sino para intercambiar. Tenía semillas de variedades que crecían bien en ese tipo de tierra. Estaba interesado en lo que Isabela y Mateo estaban haciendo con el sector norte. Hablaron durante un buen rato. Isabela tomó nota de todo. Mateo escuchó y preguntó en los momentos justos. Cuando el productor se fue, los dos se miraron con la misma expresión. Había algo construyéndose. Algo que empezaba a tener una presencia real en el mundo, más allá de los límites de la propiedad. El dinero de la segunda feria cubrió otra parte de la deuda. El número que quedaba pendiente era todavía significativo. Pero la dirección era clara. Era sostenible. Era real. Esa noche, Isabela llamó al representante del banco. Le informó del pago. El hombre en el teléfono
Tenía una voz de quien no esperaba esa llamada tan pronto. Le dijo que estaban en buen camino. Isabela agradeció y colgó. Se quedó parada en la cocina con el teléfono en la mano. Afuera escuchó a Mateo cerrando el portón del corral, el sonido del candado, los pasos sobre la tierra seca, luego la puerta del galpón. Todo eso era el ritmo de un lugar que funcionaba, era el sonido de una granja viva, y había sido construido por dos personas que habían llegado allí desde historias completamente distintas. Esa misma semana, Isabela tuvo una conversación con el señor Andrade que fue diferente a las anteriores. El viejo llegó un martes por la mañana y esta vez no trajo advertencias ni precauciones veladas. Solo conversó. Le preguntó cómo iba la granja. Isabela le contó. Los números, los planes, el acuerdo con Mateo. El señor Andrade escuchó todo con esa atención pausada de los hombres mayores que han visto suficientes historias como para saber reconocer cuando una va bien. Cuando Isabela terminó, el viejo se quedó un momento en silencio. Luego dijo que su padre estaría contento. No como frase hecha, como observación directa de alguien que había conocido al padre de Isabela durante décadas. Isabela sintió eso en algún lugar profundo. Algo que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. Como todas las cosas que tienen que ver con los que ya no están. Esa tarde, mientras preparaban la tierra para una segunda siembra, Mateo le preguntó por su madre. Isabela casi nunca hablaba de ella. Era una herida antigua y particular. Su madre había muerto cuando Isabela tenía 7 años. Una enfermedad que vino rápido y se fue antes de que hubiera tiempo de entenderla. El recuerdo que tenía era fragmentado, más sensaciones que imágenes. El olor de su ropa, la forma en que le tomaba la mano cuando cruzaban el pueblo. Una canción que le cantaba por las noches. Isabela contó esas cosas sin dramatismo, con la serenidad de quien ha procesado un dolor durante muchos años. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, dijo que era difícil crecer cargando una ausencia que no se puede terminar de entender. Isabela estuvo de acuerdo y agregó algo que nunca había dicho en voz alta, que había momentos en que sentía que su incapacidad para dejar entrar a las personas, para confiar con facilidad, tenía que ver con eso, con la primera y más fundamental ausencia, con haber aprendido desde muy niña que las personas que quieres pueden desaparecer sin aviso. Mateo la escuchó decir eso y no respondió de inmediato. Siguió trabajando un momento. Luego se incorporó y la miró directamente. Dijo que entendía eso mejor de lo que ella creía, que él también tenía sus propias versiones de esa misma lección aprendida de la manera difícil, y que quizás esa era una de las razones por las que los dos se entendían sin necesidad de explicar demasiado, porque hablaban el mismo idioma, el idioma de quien aprendió temprano que el mundo puede sacudirse sin avisar, y que a pesar de eso, o quizás por eso mismo, sigues plantando, sigues construyendo, sigues apostando a que algo va a crecer. Isabela lo miró. El sol de la tarde les caía encima desde el oeste, el campo extendido alrededor, el olor a tierra trabajada en el aire, y supo que lo que estaba sintiendo en ese momento no era solo respeto, no era solo gratitud, era algo más. Algo que no quería nombrar todavía, porque nombrarlo implicaba un paso que no sabía si estaba lista para dar. Pero la vida, como la tierra, no siempre espera a que uno esté listo. Una noche de finales de febrero, Isabela no pudo dormir. No era el insomnio ansioso de las primeras semanas después del hospital. Era otro tipo de vigilia, más quieta, más consciente. Se levantó, se envolvió en un chal y salió al patio. El cielo estaba completamente despejado y las estrellas eran numerosas, con esa abundancia que solo se ve lejos de las ciudades. Isabela se sentó en el banco de madera que estaba junto al portón de la casa. Ese banco lo había construido su padre hacía muchos años. Era tosco y un poco irregular, pero era sólido. Había sobrevivido a más temporadas de las que Isabela podía contar. Escuchó pasos. No se sobresaltó. Reconocía ya el ritmo de los pasos de Mateo. Salió del galpón con la misma quietud de siempre. La vio sentada y se detuvo un momento. Ella hizo un gesto hacia el espacio en el banco. Él se acercó y se sentó. Ninguno dijo nada durante un rato. Solo miraron las estrellas. Ese silencio compartido era diferente a todos los anteriores. Tenía una densidad particular, como si el tiempo hubiera decidido moverse más despacio
para que ese momento durara un poco más. Isabela habló primero. No preguntó nada. Solo dijo que a veces la vida toma direcciones que no habías previsto y que cuando miras atrás no logras identificar el momento exacto en que todo cambió. Que es una serie de momentos pequeños, cada uno insignificante por separado. Juntos, una transformación completa. Mateo escuchó. Luego dijo que creía que eso era lo mejor que podía pasar. Que los grandes cambios que llegan de golpe generalmente dejan daño. Que los que se construyen despacio tienen raíces más profundas. Isabela pensó en eso. Pensó en la cerca reparada que había visto al volver del hospital, en el café de la primera mañana, en la fotografía de los dos padres jóvenes, en la carta guardada en el cuaderno azul, en las cuentas sobre la mesa, en los brotes verdes del sector norte, en la feria, en el nombre que le había dado a la granja. Toda una serie de momentos pequeños que juntos contaban una historia. Extendió la mano sobre el banco sin pensarlo demasiado. Mateo la miró un segundo. Luego puso su mano sobre la de ella. No fue un gesto dramático. Fue exactamente tan simple como parecía. Dos manos sobre la madera tosca de un banco viejo, bajo un cielo lleno de estrellas. Pero era real. Era presente. Era una respuesta a la pregunta que había quedado sobre la mesa semanas atrás sin recibir palabras. No necesitó más palabras esa noche. Las palabras vendrían después, con calma, cuando hubiera que decirlas. Esa noche fue suficiente con eso. Con el cielo y el silencio, y el calor de una mano en la oscuridad. Los días que siguieron fueron distintos, no de forma visible para alguien que los mirara desde afuera. El trabajo era el mismo, la rutina era la misma, pero entre ellos había algo que no estaba antes, una calidez que permeaba los gestos cotidianos, una atención más cuidadosa, una presencia más consciente. Isabela lo notó en las pequeñas cosas, en cómo él le alcanzaba el agua sin que ella lo pidiera, en cómo ella le dejaba el café listo cuando él llegaba de los campos, en las conversaciones de la tarde que se extendían más de lo necesario, en las miradas que sostenían un segundo más de lo que la practicidad requería. No era nada que hubiera que explicar, era simplemente lo que era. Una mañana Isabela recibió una llamada inesperada. Era una mujer que se presentó como abogada y que representaba a un comprador interesado en adquirir terrenos en la zona. Había escuchado sobre la Granja Vargas. Quería hablar sobre una posible oferta. El número que mencionó al pasar era significativo. Isabela escuchó con atención. Agradeció la llamada. Dijo que lo pensaría. Colgó. Se quedó un momento con el teléfono en la mano. Luego fue a buscar a Mateo. Lo encontró en el sector norte, revisando el estado de la segunda siembra. Cuando se acercó, él la miró y supo de inmediato que había algo. Le contó sobre la llamada, los números, la propuesta. Mateo la escuchó sin cambiar la expresión. Preguntó qué pensaba ella. Isabela respondió que no lo sabía todavía, que era mucho dinero, que con eso podría cubrir toda la deuda del banco y empezar de cero en otro lugar, que era una opción real. Mateo asintió. Dijo que sí, que era una opción real, y esperó. Isabela lo miró. Preguntó qué pensaba él. Mateo dijo que no era su decisión, que la granja era de ella, que lo que él pensara importaba solo si ella quería que importara. Isabela consideró eso. Dijo que quería que importara. Mateo miró el campo un momento. Luego dijo que si vendía estaría vendiendo más que tierra, que estaría vendiendo lo que su padre construyó, lo que ella había salvado, lo que entre los dos estaban levantando de nuevo. Que eso valía algo que no aparecía en ninguna oferta. Isabela lo escuchó. Miró los brotes de la segunda siembra. Pensó en el banco viejo junto al portón, en las estrellas de la noche anterior, en la mano sobre la mano, y supo que la respuesta ya estaba tomada, aunque todavía no la había dicho en voz alta. Lo que no sabía era que el comprador interesado tenía un nombre, y ese nombre era parte de una historia que Mateo conocía, una historia que cambiaba todo el contexto de esa llamada. Mateo le dijo el nombre esa misma tarde. Lo dijo con la misma calma con que decía todo. Pero esta vez la calma era claramente un esfuerzo. El comprador interesado en la granja era un hombre llamado Osvaldo Ferrán. Isabela frunció el ceño. El nombre no le decía nada. Mateo explicó. Osvaldo Ferrán era el hombre que había amenazado a su madre años atrás. El mismo hombre por cuya causa Mateo había terminado en la cárcel. No era casualidad que apareciera ahora interesado en una propiedad
donde Mateo estaba viviendo y trabajando. Era una señal, una presión indirecta, una forma de decir que sabía dónde estaba y que tenía los recursos para complicar las cosas. Isabela procesó eso despacio. Luego preguntó cómo un hombre como ese tenía el dinero para comprar tierras. Mateo respondió que Ferran había prosperado en los años que habían pasado, que se había movido en círculos de negocios con poca transparencia, que tenía acceso a recursos que no siempre tenían origen claro, que en el pueblo donde vivía la madre de Mateo se hablaba de él como de alguien que había aprendido que el dinero puede comprar el olvido. Isabela miró la ventana de la cocina, el campo afuera, la granja que llevaba su apellido, todo lo que su padre había construido, todo lo que ella estaba reconstruyendo, todo lo que entre los dos habían devuelto a la vida, y sintió algo que no era exactamente miedo, era algo más parecido a la determinación, la misma determinación que la había mantenido en pie durante los meses del hospital, la misma que la había hecho volver cuando podría haberse quedado en la ciudad. Le preguntó a Mateo qué creía que quería Ferran. Mateo respondió que probablemente no era solo la tierra, que quería demostrar que podía, que ese era el tipo de persona que usa el dinero para ganar batallas que no pudo ganar de otra forma. Isabela asintió. Le preguntó qué quería hacer él. Mateo la miró. Dijo que eso dependía de lo que ella decidiera hacer primero, porque si ella decidía vender, él no tenía nada que decir al respecto. Pero si decidía quedarse, entonces había que pensar bien los pasos. Isabela dijo que se quedaba, sin dudar. Mateo asintió. Bien, dijo, y empezaron a pensar. Lo primero era no responder a la llamada de la abogada con una negativa directa. Eso solo avisaría a Ferran que sabían quién era y le daría tiempo para buscar otra estrategia. Lo segundo era fortalecer la posición legal de la granja. Isabela necesitaba revisar todos los documentos de propiedad con un abogado que no tuviera vínculos con Ferran. Mateo conocía a alguien, un hombre del pueblo grande más cercano que había ayudado a su madre en el pasado y que era de confianza. El tercer paso era acelerar la producción y el ingreso de la granja para reducir la deuda del banco lo antes posible, porque una propiedad con deuda pendiente era más vulnerable que una sin deuda. Los días que siguieron fueron intensos. Isabela contactó al abogado que Mateo recomendó. El hombre revisó los documentos de la granja y confirmó que todo estaba en orden, que la propiedad era legalmente sólida, que no había fisuras por donde alguien pudiera entrar. Eso fue un alivio, pero también había que prepararse para la posibilidad de que Ferran intentara otras vías, presiones indirectas, rumores, formas de complicar la vida que no pasaran por lo legal. Mateo conocía esas tácticas, las había visto antes. Una noche, mientras revisaban los documentos juntos en la cocina, Isabela le preguntó si tenía miedo. Mateo levantó la vista. Consideró la pregunta con seriedad. Respondió que no exactamente, que había tenido miedo en otros momentos de su vida y reconocía la sensación, que esto era diferente. Era más bien una alerta, un estado de atención, pero que el miedo como tal no lo sentía, porque esta vez tenía algo que proteger, y cuando uno tiene algo que proteger, el miedo se convierte en otra cosa. Isabela lo escuchó decir eso, y sintió algo que se asentó en algún lugar central de su cuerpo, como un peso que era también un ancla. Una semana después, la abogada llamó de nuevo preguntando si había una respuesta. Isabela respondió con calma que la granja no estaba en venta, que no lo estaría en el futuro próximo, que agradecía el interés, pero que la decisión era definitiva. La abogada dijo que lo entendía, que le transmitiría la respuesta a su cliente, y colgó. Isabela dejó el teléfono sobre la mesa. Mateo estaba frente a ella. Los dos se miraron un momento. Luego Isabela dijo que estaba hecho. Mateo asintió. Bien, repitió, el mismo bien de siempre. Simple, directo, sin adorno, pero cargado de todo lo que no necesitaba decirse, con más palabras. Lo que no esperaban era la visita, que llegó 3 días después. Un hombre que no era Ferran ni su abogada, era alguien que decía conocer a Mateo de los años en la cárcel y que traía un mensaje que nadie había pedido. Un mensaje que ponía en cuestión todo lo que Mateo había contado sobre por qué había vuelto. El hombre llegó un martes al mediodía. Era delgado, con una forma de moverse que parecía siempre estar evaluando las salidas disponibles. Se presentó con un nombre que podría ser real o no.
Dijo que venía a hablar con Mateo. Isabela lo recibió en el patio y fue a buscarlo al campo sin mostrar ninguna alteración en la expresión. Mateo vio al hombre desde lejos antes de llegar. Isabela lo notó porque su paso cambió un instante. Solo un instante. Luego volvió a ser el mismo. Se saludaron con la atención específica de dos personas que se conocen de un contexto que ninguno de los dos quiere traer al presente. Isabela se quedó cerca. No se alejó. Mateo no le pidió que se fuera. El hombre habló. Dijo que Ferran le mandaba un mensaje, que Ferran sabía perfectamente por qué Mateo había vuelto a esa zona, que la historia de los padres y la amistad de las familias era real, pero no era la única razón. Que Mateo tenía una deuda con Ferran de años atrás, una deuda que no era de dinero, y que esa deuda no desaparecía por haberse quedado 3 años en la cárcel. Isabela miró a Mateo. Él tenía los ojos en el hombre y la expresión completamente quieta, la calma más completa que Isabela le había visto nunca. El hombre siguió. Dijo que Ferran era paciente, que podía esperar, pero que Mateo debía saber que las cosas sin resolver se resuelven tarde o temprano, que sería mejor que lo hicieran de forma tranquila, que si Mateo estaba interesado en mantener todo lo que tenía ahora en esa granja, había formas de llegar a un acuerdo. Mateo respondió. Habló con una voz baja y completamente firme. Dijo que ya no había ninguna deuda, que lo que había pasado años atrás tenía un principio claro y también tenía un final, que los 3 años en la cárcel no eran solo un precio que había pagado, eran también un punto de cierre, que Ferran podía mandar mensajes durante el tiempo que quisiera, que ninguno cambiaría lo que Mateo había decidido, que lo que tenía en esa granja no tenía precio porque no era solo tierra. El hombre los miró a los dos. Luego asintió con esa lentitud de quien registra información para reportarla. Se fue por donde había venido sin decir más nada. Cuando el sonido de sus pasos se perdió por el camino de tierra, Isabela y Mateo se quedaron solos en el patio. El sol del mediodía era intenso, el campo alrededor quieto, los animales en el corral, los brotes del sector norte creciendo sin que nada los detuviera. Isabela habló primero. Le dijo a Mateo que necesitaba saber si había algo más que él no le había contado. No con acusación, con la claridad de quien necesita construir sobre tierra firme y no puede darse el lujo de encontrar grietas después. Mateo la miró y habló. Lo que dijo completó la historia de una manera que Isabela no había anticipado. La deuda de la que Ferran hablaba tenía que ver con algo que había pasado antes de la pelea. Cuando Mateo era muy joven y estaba en los peores años de su vida, Ferran lo había usado para algunas tareas que no eran limpias. No era violencia, era el tipo de trabajo gris que la gente como Ferran necesita y que encuentra en chicos jóvenes que no tienen otra opción visible. Mateo había sido uno de esos chicos durante un tiempo corto, hasta que lo había dejado, hasta que Ferran lo había presionado para que volviera y esa presión había llegado hasta su familia. Y entonces había pasado lo que había pasado. Mateo dijo que eso era todo, que no había más, que lo que acababa de contar era la parte que le había costado más decir porque lo ponía en un lugar que no era cómodo, que no era el hombre que había cometido un error en un momento difícil, era alguien que había tomado decisiones malas antes del error y que vivía con eso. Isabela escuchó todo hasta el final, luego se quedó en silencio un momento, que fue necesario para los dos. Después habló. Dijo que lo que él había contado no cambiaba lo que había visto con sus propios ojos durante los meses que llevaban trabajando juntos, que la persona que describía no era la persona que estaba frente a ella, que la gente no es solo su peor momento, que si fuera así, nadie merecería una segunda oportunidad y el mundo sería un lugar sin salida para casi todo el mundo. Mateo la miró con una expresión que Isabela no había visto antes. Era algo entre el alivio y la incredulidad de quien esperaba otra respuesta y no sabe bien cómo recibir esta. Isabela continuó. Dijo que hablarían con el abogado esa misma semana, que pondrían todo en orden, que reforzarían la posición legal de la granja, que si Ferran quería una guerra legal se la darían, que si quería otra cosa, tampoco tendría lo que buscaba, que la granja Vargas había sobrevivido a cosas más difíciles que un hombre con dinero y rencores viejos, y que lo haría de nuevo. Mateo asintió. Luego dijo algo que no esperaba decir y que salió solo.
Dijo que no merecía lo que esa granja le había dado, que no merecía haber encontrado ese lugar cuando más lo necesitaba. Isabela respondió que eso no era él quien podía decidirlo, que la tierra no pregunta si mereces. La tierra da a quien trabaja, a quien cuida, a quien se queda cuando sería más fácil irse. Mateo no dijo nada más, Isabela tampoco. Se miraron en el patio con el sol encima y el campo alrededor, y la historia de dos familias entrelazadas, de formas que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos habían decidido continuar. Esa tarde trabajaron hasta que cayó el sol. Cerraron el corral, revisaron los brotes del sector norte. Prepararon la cena en silencio, pero no en soledad, y cuando la noche cubrió la granja La Resistente, la misma que había estado a punto de perderse, y que dos personas habían decidido salvar por razones distintas que con el tiempo se habían vuelto la misma razón. El campo estaba quieto. Los animales dormían, las semillas seguían creciendo en la oscuridad. Y dentro de la cocina, con la lámpara encendida y 2 tazas sobre la mesa, Isabela y Mateo seguían construyendo. Despacio, con cuidado, sin prisa, como se construyen las cosas que están hechas para durar.